Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, dice la palabra: nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Repito, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. Y esta palabra me impactó porque realmente en estos tiempos siempre recordamos los tiempos pasados, recordamos cómo eran los tiempos de antes. Por ejemplo, a veces yo le digo a mis hijos: ay, si ustedes hubieran nacido en el tiempo mío, que nada más me tenían que mirar y yo obedecía. O, ay, en los tiempos míos nosotros jugábamos mucho, no se veía tanta tecnología, uno no tenía tanta televisión, no tenía tantas cosas. Siempre estamos comparando los tiempos de antes a los tiempos de ahora, que son totalmente bien diferentes. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Como dice la palabra de Dios, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque hay tantas cosas que nos preguntamos, pero que tendremos la respuesta algún día delante de la presencia del Señor. Hay cosas que ya están escritas en la palabra, pero hay cosas que no le encontramos razón, no le encontramos el porqué, no le encontramos de ninguna manera. Pero lo que Dios nos ha llamado en esta mañana es vivir en medio del caos, vivir para Cristo, vivir por Cristo y vivir para Él. En medio de las dificultades y en medio de todas las cosas que están pasando, Dios nos ha llamado a ser activos predicando su palabra, a ser activos en fe. Dios no nos ha llamado a ser pasivos, sino a ser activos en todo momento. Dios nos ha llamado a vivir confiadamente en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, en medio de todas las crisis que están sucediendo, en medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones. Dios nos ha llamado a ser activos. Y en la vida, en el ser humano, en el mundo, hay dos clases de personas, dos clases. Unos que se consideran víctimas de la vida, otras personas que se consideran que pueden solucionar o que pueden hacer cosas diferentes a las que están haciendo. Hay personas que se consideran víctimas, que todo le pasa a ellos y que todo le pasa en contra de ellos. Hay personas que se dejan llevar por la corriente, se dejan llevar del mundo, se dejan llevar de las quejas de los demás. Muchos piensan que sus decisiones son más importantes que las demás. Pero hay otras personas en el mundo que esa es la que Dios ha llamado. Personas que toman la vida y con lo que la vida le da, con lo que Dios le da, con lo que sucede en su vida, aprovechan al máximo. Es como dice un adagio: si en el mundo te crean limones, aprende a hacer limonada. O sea, estas personas cogen esos limones que están cayendo y lo toman para su provecho. En lugar de perder el tiempo, en lugar de lamentarse, en lugar de quejarse, en lugar de ver lo que no tienen, toman todas estas posibilidades, todas estas situaciones, todo lo que está pasando y lo ponen a trabajar a su favor. Por ejemplo, con todo lo que está sucediendo, nosotros lo ponemos a trabajar a nuestro favor, como buscando más de Dios, leyendo, intercediendo, orando unos por los otros, ayunando, buscando de la presencia de Dios en vez de quejarnos. Porque es como estos dos tipos de personas: la víctima, la que toma esto a su favor. Es como un vendedor de zapatos, una persona que está vendiendo zapatos y llega a un lugar bien lejano. Y cuando llega aquí, hay uno que llega y comienza a decir: wow, quiero vender zapatos. Por ejemplo, vamos a poner en África, ya que no hay, muchas personas no tienen zapatos, no tienen chancletas, no tienen que ponerse en sus pies. Y estas dos personas, las que le comenté al principio, una llega y ve la misma situación. Entonces viene uno y manda reporte diciendo a su compañía: bueno, no hay ventas, aquí nadie usa zapatos, no se va a poder vender, porque es un país que todo el mundo anda descalzo, lamentablemente no se va a vender nada. Pero viene el segundo vendedor y dice un mensaje diferente a su compañía. Dice: wow, aquí hay un tremendo mercado. Aquí podemos vender zapatos por mayor y detalle. ¿Saben por qué? Porque todos andan descalzos. O sea que vamos a traer zapatos para acá.
Ven las dos perspectivas de los dos diferentes vendedores. Te das cuenta cómo uno ve que no se puede hacer nada porque nadie tiene zapatos y el otro ve una posibilidad de que porque nadie tiene zapatos habrán haber más ventas. Las dos personas vieron la misma situación, las dos personas vivieron las dos en el mismo lugar y vieron lo que estaba pasando, pero lo vieron con dos diferentes ojos, con dos diferentes perspectivas diferentes. Uno actuó pasivamente, pensó que no podría cambiar la situación en vender los zapatos a personas que no estaban acostumbrados a usar zapatos. Pero el otro vio un potencial casi limitado de lo que podía aprovechar en esa situación, lo que estaba pasando. Y así mismo nosotros hacemos cosas así diariamente con nuestras vidas. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo tú crees que Dios quiere que tú veas la vida? ¿Cómo tú crees que Dios quiere que nosotros como sus hijos veamos las cosas que están pasando? Cristo dijo que debemos ser luz en medio de la oscuridad, que debemos ser como sal en un plato de comida, que debemos ser luz que cambia todas las cosas. La sal, ¿qué hace? Le da otro sabor a los alimentos. Asimismo, tú y yo cada día debemos ser como ese termómetro que simplemente refleja el ambiente de que nos rodea, pero si no, nosotros tenemos que ser como esas personas que cambian la temperatura, no solamente estar ahí como el termómetro y decir, bueno, esto es lo que está pasando y ya, sino que tomar todo esto que está pasando y cambiar la temperatura a nuestro favor, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra comunidad, a favor de nuestra familia, a favor de nuestro país. Porque si nosotros nos llevamos de lo que está pasando en la televisión, de lo que está pasando en las escuelas, de lo que está pasando en el trabajo, de lo que está pasando en el cine, de lo que está pasando con nuestros amigos, con lo que está pasando en el mundo y nos dejamos influenciar, entonces terminamos siendo como uno de ellos. Pero si nosotros tomamos todo lo que está pasando para buscar más de Dios, para desatar el fuego de Dios, para que haya un avivamiento sobrenatural de Dios, de sanidad, de liberación, de poder y fuerza de Dios, es muy diferente a quedarnos pasivos, a que todo pase y quejarnos por lo que está pasando. Hay muchos cambios en el mundo, muchas peleas, muchas guerras, muchas riñas. Y si nos quedamos solamente sentado a mirar lo que está pasando sin actuar y tomar esto como limones para hacer limonadas y tomar esto como una oportunidad para hacer zapatos y que todos comiencen a entender la importancia de los zapatos, como el caso que puse el ejemplo. Entonces vamos a seguir siendo igual que los demás. Dios nos ha llamado a salir del montón. Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en este mundo, no quejarnos con los que se quejan. La Biblia sí dice llorar con los que lloran, pero eso no significa para quejarnos, sino para estar con ellos y levantarlos en medio de las situaciones. Las cosas que se ven en las novelas, en la música, en el cine, todo lo que estamos viviendo son, ya la palabra lo había dicho, es reflejo de que la sociedad del mundo está perdiendo el reflejo moral, está perdiendo valores. Pero tú y yo como creyentes estamos enfrentando estas realidades. No nos dejemos amedrentar, no nos dejemos influenciar. No podemos ser como la tortuga. ¿Qué hace la tortuga? Cuando pasa una situación reactiva, algo que sucede, ¿qué hace? Se encoge en su caparazón. Nosotros no somos tortugas para encoger en nuestro caparazón y lamentarnos. Como estuvimos leyendo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. ¿Cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejor que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, no digamos, eso es lo que quiere decirnos. Porque los días pasados fueron mejor que esto. No nos quedemos quejando. Dios no nos llama a ser pasivos. Dios nos llama a ser activos. Él nos llama a vivir confiadamente en medio del mundo caótico. Dios nos llama a vivir confiados en medio de la tormenta, en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas que suceden. Y en Primera de Corintios capítulo 1, vemos aquí cómo Dios nos enseña a vivir
confiados en Él. Nos enseña y nos anima a que nosotros podamos decidirnos a vivir para Cristo en medio del caos, en medio de la situación, en medio de las cosas que suceden. Dice en 1 Corintios capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre nuestro y el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda la ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y vemos como estos versículos nosotros encontramos 3 pistas importantes para vivir confiados en Cristo, confiados en medio del caos del mundo, confiados en medio de la situación, confiados en medio de las vicisitudes. Y estas 3 pistas importantes que nos da, lo vamos a estudiar, pero por encimita, y después en otro momento vamos a ir más profundo. Pero la primera clave que vemos aquí para vivir confiados en Cristo en un mundo de caos, lo primero es saber quién tú eres en Cristo. Estar seguro de cuál es tu identidad en Jesús. Estar seguro quién tú eres, quién Dios te ha llamado a ser en este mundo. Lo más fácil será para muchas personas es acoplarse a lo que está pasando, acoplarnos al mundo que nos rodea, como el camaleón. El camaleón cambia de color según el entorno, según el lugar donde se encuentre, cambia de color. Y así, si nosotros nos acoplamos a lo que está pasando, somos como el camaleón, que nos escondemos de los depredadores, como hacen el camaleón, nos escondemos de las cosas que suceden, nos escondemos en los conflictos, nos escondemos en el caos, en vez de salir como cristianos, salir. Hay muchos cristianos que son como camaleones. Se parecen a los que los rodean y nada lo identifica. No hay diferencia. Muchos cuando están en la iglesia, se ve muy bien, parece muy creyente, se ve muy alegre, tienen aire de piedad, pero cuando van al trabajo, van a su hogar, son irreconocibles, son diferentes. Se parecen a sus compañeros de trabajo, son groseros, mal hablados, grotescos, no son honestos. No, están en su casa, le hablan mal a sus hijos, a su familia, a su esposa. Son cristianos camaleones. Pero en el versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. ¿Te das cuenta? A los santificados. Como creyentes, vemos aquí a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí hay una repetición, dice a los santificados, llamados a ser santos. Hay una duplicación de la palabra santificado y santo. ¿Por qué? No hay equivocación, es porque Dios quiere que seamos santos, que le pertenezcamos a Él en todos los sentidos a la palabra. Hemos sido llamados a ser separados del mundo, a hacer la diferencia, a pertenecer a Jesús. Por ejemplo, que tú vayas a la tienda a buscar un reloj y el vendedor saque varios modelos de reloj y te enseña toda esta variedad y te dice, escoge uno. Y cuando están todos los relojes en el mostrador, te dice, escoge el que más te gusta. Y tú dices, bueno, me llevo este. Y lo separas de los demás. Si este me gusta, este es el que quiero. Ya este reloj está separado para ti. Ya el vendedor sabe cuál es el reloj que tú quieres. Asimismo, de la misma manera, Dios nos escogió. Dios te escogió a ti. Cuando tú lo aceptaste a Él, Él te cogió y te separó del mundo. Y Él te dijo, me llevo aparto este para mí. Y cuando Él hizo eso con nosotros, nos consagró para Él. Ahora somos su posesión especial. Hemos sido santificados para servir y buscar de Dios. ¿Pero para qué hemos sido santificados? Para ser santos. Cristo nos ha separado para Él, para vivir una vida separada para Él, para vivir una vida escogida para Él, para que seamos diferentes de los que nos rodean. Vivimos un mundo en que la gente se queja. Nosotros no tenemos por qué quejarnos.
Tenemos que crecer en medio de la tormenta, crecer en medio de la dificultad. Y esto nos va a llevar a nosotros a madurar en Dios. Nos va a llevar a otro nivel. No nos conformemos, hermanos, a parecernos a los demás. Respondamos a ese llamado que Dios nos ha hecho, a ser diferente al mundo que nos rodea, a ser diferente a los demás. No nos conformemos con parecernos a los demás. La segunda clave que aparece aquí, hermanos, es que en medio del caos, aparte de saber quiénes somos, saber lo que tenemos en Cristo. Lo que tenemos en Él. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué tenemos en Él? Somos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Los corintios vivían en esa ciudad donde se apreciaba la sabiduría. A ellos le encantaba lucir el conocimiento, le encantaba lucir la capacidad para hablar con elocuencia. Eso eran los corintios. Eran griegos. Y así mismo nosotros tenemos esta riqueza de parte de Dios. Esta riqueza de aprender de su palabra, de hablar, de estos ricos conocimientos que aprendemos cada día en la iglesia, en el estudio bíblico, de hablar, de comunicarnos, de aprender para tener la capacidad de comunicarnos con otros. Nosotros no estamos en la posición de ser pordioseros. No, nosotros estamos en una posición de hijos de Dios, de confiar en Cristo, de entregarle nuestras cargas, de compartir esas riquezas eternas que ya Dios nos ha dado. No somos pordioseros, no somos víctimas. Y esto no estoy hablando del dinero, aunque el dinero es importante en este mundo. Estoy hablando de esas riquezas de conocimiento, esas riquezas de poder, esas riquezas invisibles que Dios nos ha dado, de sabiduría, de las cosas que dice la Biblia, que nos abren la mente y la tenemos para decir que tenemos la mente de Cristo. La tercera clave, hermano, es saber qué nos espera en Cristo. Y esto es lo que nos da esperanza cada día. Pasemos por lo que pasemos. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él vendrá para llevarnos a estar con Él. Pase lo que pase en este mundo, sabemos que tenemos una seguridad más allá del presente, más allá del sol, más allá de las situaciones. En el versículo 8 y 9 nos dan esa seguridad. Nos dicen que Dios nos mantendrá firme para que alcancemos ese futuro de gloria, ese futuro esperado, ese futuro preparado para nosotros. Y si de verdad tú y yo, hermanos, queremos llegar confiados a ese momento, tenemos que vivir para Cristo en todo momento. No perdamos la fe, no perdamos la bendición, no perdamos ese futuro de gloria. Cada día tomemos ánimo para seguir adelante. Si tropezamos, levantémonos una vez más, no nos quedemos ahí sentados o tirados. Dios nos levanta en esta mañana. No tenemos que vivir con miedo, no tenemos que vivir con temor, tenemos que vivir confiado en que Dios nos está sosteniendo, el que ya Él hizo la obra en nosotros, el que no nos dejará solo, el que no nos dejará a media, que Él completará la obra que empezó en cada uno de nosotros. Así que confiemos, levantémonos. Debemos confiado y acercarnos al trono de la gracia del Señor para recibir el oportuno socorro en medio del caos, en medio de la situación, en medio del quebranto, en medio de las luchas, en medio de las guerras, en medio de los pleitos, en medio de todo lo que está pasando en las redes sociales, en la televisión, en diferentes países. Ya la palabra lo dijo. Solamente nos toca a ti y a mí confiar y seguir firmes y adelante, creyendo en el Señor. En esta mañana oro por tu petición, oro por tu vida, oro por los que están enfermos. Padre, gracias porque tú sanas. Mira la hermana Rosa, mira la hermana Carmen Milagro. Padre celestial, la hermana Liliana que pidió oración, Señor, y por todos los que han estado pidiendo oración. Te pido, Señor, que tú los sanes, que tú los toques, que tú, Señor, los levante en el nombre de Jesús. Ana Oguendo, Señor, está en tus manos. Su familia, su esposo, levántala, sánala, tócala en el nombre de Jesús, Padre. Sigue haciendo la obra que empezaste, Señor. Sigue llenándonos de fe para vencer en medio del quebranto, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio del caos, en medio de las situaciones que están sucediendo, Señor.
Levanta, Padre Celestial, levanta. Oh Señor, que haya una cobertura sobrenatural sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada líder, sobre el pastor, sobre cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, llénalo de fe, llénalo de confianza en esta mañana, Padre. Oh Dios mío, que en esta mañana entendamos que nuestros tiempos están encerrados en tus manos, que nuestros tiempos, Señor, están en tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, tu voluntad en este día, que caminemos en ella, que caminemos, Señor, cada día en tu voluntad, en tu amor sin igual. Gracias, Padre, porque tú vas delante de nosotros, tú vas delante en todo lo que hagamos, en todas las decisiones que tomemos. Nos ponemos de acuerdo en esta mañana para darte gracias. Gracias por escuchar cada clamor. Gracias por escuchar cada petición que cada hermano ha levantado, Señor, en esta mañana, delante de tu trono, delante de tu, Señor, de tu gracia. Llénanos de fe, aumenta nuestra confianza para que no nos preocupemos por el día de mañana, sino, Señor, que te demos gracias en el presente. Padre, que te demos gracias por las cosas que vas a hacer y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en ti, confiamos que eres nuestra luz, que eres nuestro refugio, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro socorro. Nos alineamos a tu poder divino, nos alineamos, Señor, a tu voluntad en esta mañana. Nos alineamos a lo que tú quieres, Señor, para así crecer en espíritu, en fortaleza, en sabiduría, y que ninguna alma forjada contra tu iglesia prospere, ninguna alma forjada contra los tuyos prospere, ninguna alma forjada contra tu pueblo prospere, sino que se levanten hombres y mujeres a interceder, a orar, a clamar, a tomar esos limones que caen para hacer limonadas, esos limones que caen para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, para entrar más en tu fuego, en tu amor, en la oración, en la intercesión. Padre, levanta a los hombres, Dios mío, hombres de valor. Señor, levántalos, Señor, levántalo, Dios, a que se reúnan a orar, que se reúnan a interceder, a que haya ese fuego de amor por ti, Señor. En el nombre de Jesús, las mujeres extraordinarias con propósito y en victoria están en tus manos, los niños, los jóvenes, Padre, los ancianos, todos ellos están en tus manos, Señor. Y te pido que esta mañana haya una doble unción fresca sobre cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, los matrimonios, Señor. Tú, Padre Celestial, los guía, los une por el poder de tu amor, Señor. Así, Padre Celestial, los pastores, los evangelistas, los misioneros, Señor, los maestros. En el nombre de Jesús, fuerzas nuevas, Padre, sobre ellos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos tu mente, la mente de Cristo. La mente de Cristo para seguir adelante. Renunciamos a toda carnalidad, renunciamos a toda queja, renunciamos a toda debilidad, porque somos fuertes en ti, Señor. Somos fuertes en el poder de tu gracia y de tu amor. Nos entregamos, Señor, totalmente a tu palabra y a tu voluntad. Y hoy crecemos una vez más, crecemos en las cosas tuyas y nunca más nos volvemos atrás, nunca más tiramos la toalla, nunca más, Señor, nos quejamos porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú vas delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos y te damos gracias por escucharnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por las fuerzas nuevas de esta mañana. Gracias por lo que vas a hacer esta mañana en cada uno de nosotros. Te entregamos esta mañana. Te entregamos todo lo que vamos a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.